Sí, sí escuchamos. Sí, Perfecto. sí, escucha. Buenos días. Buenos días. Se escucha. Excelente. Excelente. Muy bien. Estamos viendo ahorita lo que es la pantalla, ¿verdad? También. Sí. Nada más para confirmar. Perfecto. Voy a darle nada más un pequeño preámbulo a lo mejor a la parte de lo que es cartaporte para quien aplica. Por ese tema, porque hay mucho tema de controversia con el tema del complemento. No sabemos si entra en vigor a partir del 30 de septiembre o se desplaza la parte de la obligación hasta el día 1 de enero del 2022, y posiblemente haya cambios en el intento ahorita de ampliar el tema de que sea obligatorio. Pero en el inter que sucede esto, vamos con lo que ya el SAT ya publicó, vamos a poder trabajar con esto. Ya si hay algún cambio, pues en algún momento se podrá pues publicar esta situación de cambios, ¿verdad? Muy bien. ¿A quién aplica la parte? Ahorita actualmente en Facturable ya tenemos los catálogos que son importantes al final de reestructurar o de actualizar o de corregir los que ya teníamos anteriormente, los que manejan la parte de cartaporte. Habría quienes que no lo llevaban, pero quienes ya llevan la parte de cartaporte por medio del sistema de Facturable, había ciertos catálogos que ya manejábamos, tanto destinos como orígenes, o en algunos casos operadores o camiones. Entonces, toda esta parte de esos catálogos se tienen que actualizar en función a la información que actualmente está pidiendo el SAT. Si quienes aplican, en este caso, quienes deben emitir el complemento de cartaporte, el SAT publicó algunos detalles en quienes deben de emitir el CFDI con complemento cartaporte. Aquí habla en el tema de que si te dedicas al traslado de bienes o mercancías, aquí en el tema, por ejemplo, de una ciudad a otra o de un lugar a otro dentro de la misma ciudad, ¿no? Entonces, quienes se dedican al traslado de bienes o mercancías, ya estamos hablando de transportistas específicamente, son los que deben de generar su CFDI de ingreso, donde cobran al final el servicio del flete, y adicional lo del complemento de cartaporte, ¿sí? Entonces, ya sea en carreteras federales o dentro de la ciudad, al final de cuentas, se tiene que generar un CFDI de ingreso con el complemento de cartaporte, ¿sí? Hay otro que es el CFDI tipo traslado, que también viene desde el 2017, al final de cuentas, 2018, que se vino lo del tema de los CFDIs que se tienen que generar. Este CFDI tipo traslado ya existe, que es cuando eres propio, eres dueño de tus mercancías y asimismo también de tus vehículos con que los mueves. Se debe de generar este CFDI de traslado con complemento cartaporte, ¿sí? Ya sea en territorio nacional o dentro de un mismo lugar, ¿no? Hablando dentro de la misma ciudad. Aquí se agrega una figura adicional, por ejemplo, los que actúan como intermediarios o que son los que tienen la parte del servicio de logística, pero no cuentan con camiones, o sea, que a lo mejor una empresa contrata a una empresa de logística, pero esta a su vez contrata a la empresa de transportista. Este intermediario también genera el CFDI de traslado, es quien lo genera con el complemento de cartaporte, ¿no? Entonces, esa parte de esa figura del intermediario es donde entra aquí, que es el que no genera un CFDI de ingreso tal cual, cobrando el flete, sino genera un CFDI de traslado para el transportista. Entonces, estos son son las figuras al final, nada más que son los que deben de generar el CFDI con complemento cartaporte. No sé si tengamos alguna duda.
A ver, yo. No, ninguna. Yo. Eso de, por decir, si soy una empresa transportista y estoy dentro de, o sea, de mi misma ciudad y tengo que hacer una factura de ingreso con complemento de carta aporte dentro de mi misma ciudad, aunque no utilice carretera federal. Así es. Ah, ok. De hecho, lo viene en la parte de lo que el SAT te comenta, dice, si te contratan para transportar mercancía de un lugar a otro, que es lo de la parte de los ejemplos, dentro de la misma ciudad y no utilizas carreteras federales, deberás emitir una factura electrónica de tipo ingreso con el complemento carta aporte. Ok, gracias. Puede variar la parte de las figuras en el sentido de que si una condición que el SAT cambie de aquí a que se genere lo del tema del cambio, puede variar esta parte, pero actualmente, ahorita, así está. En el SAT así está. O sea, si te contratan, aunque sea dentro de la ciudad, se deberá emitir la factura electrónica donde tú cobras la parte del flete, ¿sí? Y adicionarle el complemento de carta aporte. Muy bien. Buenas, En la discúlpeme. parte, sí, dígame. Buenos días. Buenos yo días. tengo una duda. En mi caso soy logística, soy intermediario, ¿verdad? Un broker entre el transportista y la empresa. Mi duda es, yo voy a hacer el CFDI de traslado con eso amparo donde yo estoy prestando el servicio, pero a su vez la empresa que yo subcontrate de transporte, él no tiene que tener un documento donde se apare por vías federales. Exacto. Usted genera su CFDI de traslado, ¿sí? Pero a su vez el transportista va a generar el CFDI de ingreso con el complemento. Que viene, o sea, va a ser 2 veces la misma información, pero una de Así mí es. hacia la empresa que presto el servicio y la otra del transportista hacia mí. ¿Es correcto? Así es. Hecho. Muchísimas gracias. Así es. Sí, por nada. Buenos días. Sí, buenos días. Disculpe, ¿y cuántos anexos se pueden hacer a la factura? Por ejemplo, si la unidad está rentada en determinada empresa, y hacen diferentes movimientos o varios movimientos durante el día, se le van a poder anexar, no sé, 20 movimientos o 5 movimientos a una sola, factura. Dentro del mismo traslado, en el camión se deben de ubicar los orígenes y destinos. Sí, Sí, o sea, se van a generar la carta de traslado por cada viaje realizado, exacto. pero se le van a anexar al final del mes a la factura. No. Haz de cuenta, tú al momento que tú generes el traslado, en ese momento se genera la factura. ¿Sí? Haz de cuenta que, por ejemplo, aquí, o bueno, al menos lo que maneja el SAT es que tú al momento de que el camión se traslade, ¿sí? Debe de llevar ese complemento. O sea, no es primero traslado y luego facturo. Aquí el tema del SAT, sí. Es que, por ejemplo, lo que pasa es que, por ejemplo, mis camiones hacen movimientos, no sé, 120 movimientos diarios. Entonces yo fui presencialmente a las oficinas y yo les platiqué, o sea, mi caso, ¿verdad? Que las unidades están rentadas, entonces yo genero una sola factura al mes sobre esas unidades, sobre 20 unidades rentadas. Entonces, haz de cuenta que esas 20 unidades diariamente hacen determinados viajes. Entonces, ellos me dijeron que la carta de traslado, o sea, que no había ningún problema, que yo iba a generar la carta de traslado y que se iban a anexar a la factura a final de mes. Ok. Bueno, esa parte, digo, no nos corresponde en este caso a nosotros como empresa de facturación. Yo creo que es más bien un tema del contador, cómo se puede llevar esa situación, porque a la realidad ahorita así nos maneja el SAT. Tú trasladas, llevas tu factura, ¿no?
si se va a hacer lo del tema del CFD de traslado y al final se hace una factura por el flete, bueno, son figuras que al final eso lo debe manejar un contador de cómo se puede realizar, ¿no? No, yo por tu comentario de que Sí. se genera en la carta de traslado y automáticamente se factura. Entonces, eso es lo que también tengo duda, porque hay muchas empresas que tienen días de facturación, o sea, días específicos. No me permiten decir, ¿sabes qué? Factúrame cuando quieras, o sea, no. Ellos tienen específicamente sus días de facturación y nosotros debemos de facturar, haz de cuenta, los días específicos que ellos solicitan el día de facturación. Entiendo. Sí, un Tienda Santa tema Rosa. de como de figuras, cómo se deben de llevar, o sea, en cuestión de facturación. Digo, nosotros nos limitamos en el sentido de decir, bueno, el sistema te ayuda a generar el CFD de traslado y el CFDI de ingreso con el complemento. La parte administrativa de cómo llevarlo, yo creo que ya ese es un tema que deben de revisar entre el tema contador y tema empresa, ¿no? Para que puedan ustedes llegar al tema qué es lo que se necesita hacer para cumplir con lo que ustedes les piden sus empresas, ¿no? Porque digo, al final eso ya es un tema muy particular y es un tema administrativo que cada empresa lleva. No, sí, nada más mi pregunta por tu respuesta de decir que al momento de generar la carta de traslado automáticamente se hacía la factura. Yo le comenté, era el tema de hacer el CFDI de traslado, ¿sí? Y se debe generar CFDI de traslado, o sea, el CFDI de traslado es independientemente a la factura. O sea, de cuenta es un CFDI de tipo traslado, que es una factura porque va timbrada, ¿sí? Pero el CFDI de traslado únicamente actúa para quienes son propietarios de mercancías y para quienes son intermediarios del transporte, ¿sí? La parte de la facturación o CFDI de ingreso con complemento aplica exclusivamente para la parte de los que son transportistas. En este caso, todos los que son transportistas deben generar ese CFDI de ingreso. Cuándo lo generen y cuándo es el tema, cómo lo deben de hacer con sus empresas, ese es un tema completamente distinto, ¿sí? O sea, son dos temas distintos, el CFDI de traslado y la parte del complemento, parte del CFDI de ingreso. Sí, Entonces, muchísimas gracias. Nada más era la duda que tenía, que si al generar el CFDI de traslado se generaba la factura, pero no es independiente entonces. Exactamente, son independientes. Ay, muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es David. Sí. Voy a salirme de la junta, de la reunión, porque mi ramo no es de transporte. Excelente. Gracias, David. Buenos días. Tengo una duda. Yo genero facturas conforme me va trayendo las remisiones el chofer de aquí de la empresa. ¿Ahí se tiene que hacer esa carta aporte? Tú haces la factura en función a las remisiones. Sí, en función a la remisión que me entrega, por ejemplo, los lunes. En la mañana yo tengo las remisiones que me entregó el chofer el viernes o el sábado por la tarde. ¿Sí? Yo lo facturo el lunes. ¿Sí? Ahí cómo va a proceder la carta aporte o qué es lo que se tiene que hacer. Porque pues es traslado de mercancía local de un punto a otro y pues se tiene que hacer, es lo que estoy entendiendo. Exacto. Digo, ya la parte administrativa si yo me pongo o actúo con el tema como lo menciona el SAT, debería ser el antes de mandar la mercancía. No sé si me explico. Generar tanto el CFDI de traslado o el CFDI de ingreso con complemento, porque se supone que el complemento genera, si hay un punto de revisión en algún punto de la ciudad o en carretera federal, te van a pedir el complemento para revisar la mercancía que transportas. No sé si me explico en ese sentido. Eso es lo que sirve el complemento.
¿sí? Si en algún punto de revisión llegan y te ven el vehículo, te van a pedir ese complemento carta aporte para revisar quién es el operador, el camión que está transitando la mercancía, qué mercancía traemos. Entonces, si me voy al sentido estricto, debería ser antes de embarcar la mercancía. Administrativamente, cómo lo lleven, ya es independiente, eso lo debemos de ver, yo creo que ya internamente cómo se va a hacer y ante el tema también por parte de contadores, cómo lo va a poder llevar, ¿no? Para que no les llegue a afectar en determinado momento que la factura no sea válida. Digo, ahí ya es un tema de verlo, ¿no? Porque sí, si me voy al sentido estricto que marca el SAT, debería ser antes. Pero, o sea, yo le tengo que digo, entregar sí, la carta aporte antes al chofer. sí. O sea, es Pero lo que ¿cómo voy, acompaña al vehículo. pero cómo voy a saber yo lo que acompaña al chofer? Porque el chofer casi no viene a las oficinas. O sea, yo al chofer lo veo a lo mejor cada 15 días. Sí, Sí, él es el que hace los movimientos de las entregas. Si él me viene y me entrega las remisiones, yo las facturo y ya las mando pues vía electrónica, ¿verdad? A la empresa donde nosotros estamos facturando. así Ahí es. necesitaría checar con contador y con la empresa cómo le voy a hacer con esa carta aporte. Efectivamente, sí, porque como le menciono, si me voy al sentido estricto, pues sí, debería salir en la factura con el complemento antes, o sea, al momento de que sale el vehículo, ¿verdad? Yo sé que administrativamente se maneja completamente distinto y yo creo que por eso han estado posponiendo esta parte del complemento, porque hay muchos temas que al final la parte de los transportistas lo manejan de manera distinto, ¿no? Y a lo mejor primero traslado y luego facturo. Pero ahorita, si yo me voy al sentido estricto, como lo menciona el SAT, es genero mi CFDI de ingreso con el complemento y mando la mercancía con todos los orígenes y destinos que vaya a tener, ¿no? Ok, Entonces, sí, entonces es ya. el tema, nada más hay que Hay que nivelarlo aquí con contador y con la empresa donde yo. sí, exactamente, para que no tengamos ningún problema en el futuro. Ok, bueno, muchísimas gracias. Nombre a Sí, ustedes. buenos días. Hoy es una duda que me está surgiendo ahorita. Se hace el complemento que es la carta aporte que de hecho ya las empresas nos dicen que si no enviamos el complemento ya que esté activo, pues no va a poder salir la unidad. Así A es, nosotros nos mandan los destinos, tanto flete foráneo como repartos. Eso van a estar estipulados en la carta aporte, efectivamente. ¿verdad? Bueno, ok, se envía la carta aporte. El complemento de la factura, cuando yo ya la timbro, es cuando ya me entregan de recibido, o sea, cuando me dan los acuses de recibido de todas las facturas que envío. Primero va a ser la carta aporte, independientemente de la facturación, ¿verdad? No, se genera el CFI de ingreso con el complemento. Entonces van a hacer las dos. Te doy cuenta que Sí. yo voy a facturar, anteriormente yo facturaba, llegaba el operador con los acuses de recibido, escaneaba los acuses de recibido a la empresa, que todo ok, y facturaba. Entonces Así ahora va a es. ser carta aporte y al mismo tiempo La factura. facturo ese flete. Efectivamente. Ok, y si hay un ejemplo, en ocasiones los operadores hay desvíos tanto del flete origen a los repartos, hay desvíos de kilómetros. Entonces ahí ya no van, ahí cómo lo voy a manejar. Yo creo que mientras no cambia la parte de la factura, digo, habría que ver si en el momento de que tú dices, estoy haciendo el transporte, se tiene que hacer ese cambio, pues bueno, se hace, ¿no? Pero si al momento que al final de cuentas no, ya se llegó la mercancía y no hubo un punto de revisión, al final esa parte pues se revisa, si se cancela y se cambia orígenes o destinos o se deja tal cual. Digo, ya es un tema de visualizar esa parte, tanto nos puede afectar el dejarlo así, ¿no? Porque a lo mejor no es una variación tan grande, al menos que sean diferentes orígenes o diferentes destinos. No, de Que hecho, se tendría que no casi cancelar. siempre hay desvíos o
o cambio. Pero entonces así va a ser, o sea, se va a enviar la carta aporte y al mismo tiempo se va a timbrar la factura, tanto el reparto local como los destinos. Efectivamente. A la par. Todo eso al momento. Sí, así es. Muchas gracias. Sí, por nada. Disculpa, bueno, entiendo que la carta aporte se va a utilizar dentro de la misma ciudad. Bueno, en el caso del transportista, se va a hacer la carta aporte trasladando la mercancía de un lugar a otro, pero ¿cuándo se va a utilizar la pura factura de ingreso? ¿En qué momento se utiliza la pura factura de ingreso? La pura factura de ingreso. En este caso, cuando no hay un traslado de mercancía. O sea, si no hay un traslado de mercancía, pues ahí ya no hay complemento. Pero si dentro de la factura hay un traslado, sí, ahí debe de ir el complemento. O sea, si no hay traslado de mercancía, o sea, ¿cómo? No entiendo. O sea, se supone que el transportista lleva algo, ¿no? Lleva mercancía. Exacto. Entonces se genera la factura con el complemento, porque tenemos que indicar qué mercancía estamos transportando. O sea, casi entonces por lo regular se va a cambiar al complemento de carta aporte entonces, ¿verdad? Así es, haz de cuenta que va junto. Tenemos la factura, que es lo que regularmente hacíamos quienes manejaban la factura de cartaporte con nosotros, generaban, ahí hacían la descripción de la mercancía, ¿sí? De lo que llevaban, ponían ya sea operador o los camiones o los orígenes y destinos, porque ya lo teníamos así. Y adicional se agregaba pues lo que eran los costos de los fletes. Ahorita actualmente es algo muy similar, nada más que con más información que solicita el SAT. Entonces, debe de ir en conjunto. O sea, generamos la factura y generamos el complemento, porque ahí vamos a indicar qué mercancía estamos llevando. Igual ahorita revisamos la parte de los catálogos, para poderle dar velocidad en el tema de decir, bueno, esto es lo que aplica y quiénes lo deben emitir, ¿sí? Ya la parte administrativa de cómo se genere ya sea el CFDI de traslado o cuándo generar la factura, yo creo que ya es un tema que internamente se deben de organizar las empresas y decir, bueno, a lo mejor el SAT cambia esta parte, ¿no? De generar el complemento, pero ahorita actualmente está, o como lo están solicitando las empresas, es así. Sí, primero genero la factura con el complemento indicando qué es lo que estoy transportando. Gracias. Nombre a usted, dígame. El comentario sí, tenemos dos tipos de documento, ¿verdad? El de traslado, el CFDI de traslado y el de ingreso. Transportistas, que es de ingreso. Si soy transportista, tengo que me dedico al transporte, cobro el servicio, entonces estoy obligado a emitir un comprobante de ingreso con el complemento de carta aporte. Si la costumbre del transportista es que solamente mandaba una carta aporte en papel antes y no facturaba hasta después, pues ya no va a poder ser así. Bajo estas nuevas reglas, tiene que emitirse el comprobante en el momento con su carta aporte adicional. Si por alguna causa cambian, no podemos facturar o la factura va a ser diferente, siempre vamos a tener la posibilidad de sustituir esa factura, cancelarla y sustituirla. Exacto. Estamos de acuerdo. O sea, en el caso que comentan de que pues nosotros no acostumbramos a hacerlo así, puede ser que varíe, o puede ser que tenga kilómetros de más, puedo hacer un CFDI de nota de cargo, o inclusive puedo cancelar la factura y hacer una sustitución para efectivamente la factura con la que sale el transportista, ya sea electrónica, por aquello de que comentan también de que a veces no ven al transportista mucho tiempo, pues lo vas a mandar a su teléfono. Pregunta, ¿ahí la regla te obliga a que lo traigas impreso, ¿verdad? ¿O puede ser que lo traigas electrónico? No dice que es necesariamente debas impreso. No lo he visto tal cual, así de que tenga que venir impreso. Pero electrónico,
debiera estar cumpliendo ya con la regla, ¿no? O sea, Efectivamente. yo se lo mando vía electrónica a su teléfono, él ya trae la carta aporte y se puede seguir moviendo, pero si me dedico al transporte, tiene que ser que envíe un CFDI con el complemento carta aporte. Si soy una empresa que está trasladando sus propios bienes, pues entonces una nota de traslado sin precios, porque pues no me estoy cobrando, ¿verdad? ¿Es correcto? Efectivamente. Ok. Sí. Muy bien, Buenas muchas tardes. gracias. Sí. Yo tengo varias preguntas. La primera, respecto a lo que estaba ahorita comentando. Por ejemplo, ya entendí que de mi factura va a ir junto con un complemento de carta aporte, pero Así al es. momento de enviárselo yo al operador, ¿solamente se envía carta aporte o es el mismo archivo y viene tanto la factura como la carta aporte? Viene todo completo. Ok, entonces ahora vaya, desde que se lo envías al operador, va a ir la factura en el mismo archivo. Efectivamente. Haz de cuenta que va en conjunto, sale todo el PDF y sale la parte donde vienen todo lo lo que corresponde al complemento de carta aporte y al final viene lo del flete, lo que estamos cobrando, lo del flete. Ok, no hay Ujú. manera de ponerle otra cantidad, o sea, ya a fuerzas, por ejemplo, como ahorita comentaba, nosotros lo manejamos, vaya, a lápiz o a máquina, que son hojas sueltas. Entonces le así ponen es. cualquier total a la factura. Ahora no, ahora va a tener que llevar el costo real. Lo que pasa es que el tema es que el SAT te pide tener el CFDI de ingreso con complemento para hacer válida tu factura. Si no lo tiene, esos es los datos reales o la información que le vayas a poner a la factura en cuestión de costo de flete, ese IVA o esa retención al final para el SAT, si no tiene complemento, no va a ser válida. Ok, perfecto. Bueno, otra pregunta que tengo. En mis viajes en específico soy transportista. La mayoría de los viajes que me cargan, yo primero los llevo a mi patio y de ahí salen a destino. Algunos de los que llego a cargar duran meses en mi patio. O sea, me lo cargan ahorita, por ejemplo, hoy, 8 de septiembre, cargo un viaje, pero se va a entregar el 1 de diciembre. Yo en este caso, digo, a reserva, pero yo creo que hasta el momento que sale. Ok. Sí. Perfecto. Y una última duda. Por ejemplo, si durante mi viaje yo tengo algún problema tanto de, no sé, se me descompuso la unidad y tuve que mandar otro transporte a sustituirla, ¿qué se hace en esos casos? Porque a lo que tengo entendido ahorita ya va a salir datos de tractor, datos de operador, datos de todo. Entonces, Así es. ¿ahí qué se va a hacer? ¿Voy a tener que cancelar y generar una nueva? Efectivamente. Hay que cancelar y sustituir con una nueva indicando quién es el operador, quién es el camión y toda esa parte, porque tienen que tener el permiso, la licencia, o sea, toda la información. Ahorita lo vamos a ver con la parte de los catálogos, para que vean, eso es lo que me importa ahorita en el tema de que, por ejemplo, que vayan construyendo los catálogos correctamente para que al momento de nosotros, emitir el complemento no tengamos tantos detalles con la información que debe de contenerla. Sí, Okay. Pero sí lo revisamos eso. Bueno, y por ejemplo, te digo, yo normalmente es para el otro lado. Entonces, si mi unidad se descompuso, por ejemplo, en Laredo, ¿de dónde voy a iniciar la nueva factura? O sea, ¿se iniciaría igual como si fuera desde aquí hasta destino? ¿O la tendría que iniciar como si fue de Laredo al destino? Buena pregunta. Digo, mi manera de verlo sería del origen al final de cuentas que ya traía, ¿no? Pero, Okay. O sea, que ya viene de territorio nacional. Ese sería como que lo normal, digo, al final de cuentas esa parte correría, pero no sé. Digo, habríamos que revisar los casos particulares, ¿no? Cómo lo maneja el SAT o cómo lo tendría que, cómo lo visualiza el SAT esa situación. Ok, gracias. Nombre a usted. Muy bien. Yo creo que vamos a ver la parte de los catálogos para poder ver qué es lo que tenemos que hacer en la parte del sistema. Todos los que tienen contratados
carta aporte con facturable, ya van a poder visualizar los catálogos de carta aporte, ¿sí? De hecho, vamos a, déjenme. ¿Estamos viendo la pantalla del sistema? Nada más ahí si alguien me puede confirmar, ¿no? Ok. Ok, aquí estamos viendo la pantalla, ¿verdad? ¿Ya del sistema? Sí. Ok, perfecto. Muy bien. Los que ya tienen carta aporte con nosotros, aquí donde dice catálogos, ¿sí? Va a aparecer una nueva que dice carta aporte, ¿ok? Aquí en carta aporte, ¿sí? Van a venir lo que son los operadores, el catálogo de propietarios, arrendatarios, los camiones, los remolques y las claves SAT. Toda esta información es la que va a llevar el complemento, ¿sí? Estos dos casos que vemos aquí, lo que son propietarios y arrendatarios, solamente aplica cuando el que emite la factura del complemento o la factura del CFDI de ingreso con complemento no son dueños de los vehículos, ¿ok? Solamente en estos casos vamos a utilizar estos. Si somos los dueños de los vehículos, no hay necesidad de esto, ¿sí? Sobre todo aquellos que son transportistas. Aquí vamos a hablar exclusivamente de transportistas. La parte de lo que son los operadores. Operadores, bueno, pues es en este caso los que manejan la parte de los camiones. Aquí hay un punto bien importante y que es algo que deben ustedes revisar con el tema de los RFC, de los operadores, ¿ok? El RFC se valida ante el SAT. Entonces, y es un punto requerido si vamos a facturar complementos de autotransporte federal. Entonces, si yo doy de alta aquí a mi operador, ¿sí? Le pongo el nombre completo, su número de operador, la licencia, ¿sí? Pero esto que vemos aquí, que es el RFC, debe de estar inscrito el RFC de su operador en el SAT o en este caso dado de alta en el IMSS para que se refleje su RFC en el SAT. Entonces, ese es un dato bien importante. Si no tenemos el RFC inscrito, no va a permitir hacer la factura, ¿ok? Digo, son puntos y detalles que son importantes conocer y saber para que cuando generemos la factura y nos diga no se puede facturar, pudiera llegar a ser un caso ¿sí? Lo del RFC del operador, para que lo tomemos en cuenta. En parte de los domicilios del operador, nos pide, si los ponemos, nos pide como obligatorio ponerle calle, el país, el estado, el municipio, el código postal y la colonia, ¿sí? Esos son los datos que nos piden en función a la parte del operador. Si nuestros operadores son extranjeros, aquí pide un RIT y la residencia fiscal del mismo, ¿sí? Para que tomemos en cuenta estos datos. Estos datos los llenamos, vamos dando de alta a todos nuestros operadores y se va generando un catálogo, ¿sí? Que vemos aquí, se va generando un catálogo de todos los operadores, ¿ok? Por eso es importante, ya que ahora que antes de entrar con los complementos, es importante tomar en cuenta el llenado de los catálogos para no tener problemas al momento de generarlos, ¿sí? Lo que son los camiones. El SAT al momento de generar los complementos de carta aporte publicó varios catálogos, ¿sí? Varios catálogos nuevos y que son importantes al momento de hacer la configuración. Aquí en la parte de los camiones tenemos que elegir el camión que vamos a dar de alta, ¿verdad? Toda la parte de la configuración vehicular. Aquí nos dice si es un camión unitario, ¿sí?
o si son de remolque, o si es un tractocamión. Digo, aquí al final nosotros elegimos, conocemos nuestros vehículos y le ponemos la clave que corresponda, ¿sí? La placa, el número de placa del vehículo, el modelo del vehículo y el operador, ¿sí? El operador de ese camión. Si varía, pues al final, al momento de generar el complemento, pues podemos ir variando la parte de los operadores, ¿no? El permiso. Aquí vienen unas claves de permiso de la Secretaría de Comunicaciones donde nos indica, ¿sí?, qué tipo de permiso tenemos en los camiones, ¿sí? Si es un autotransporte federal de carga general, bueno, pues ese aplica y lo ponemos. Tenemos que poner el número de permiso. El número de permiso es un dato obligatorio, o sea, toda esta información que viene aquí es obligatoria, ¿sí? La aseguradora también. ¿Sí? El nombre de la aseguradora del camión y su número de póliza. ¿Ok? Entonces, esta información la tenemos que llenar para poder tener información al momento de generar nuestro complemento. ¿Ok? Tenemos el vehículo, ¿sí? Después de ya tenemos lo que son la parte de los camiones. Aquí viene la opción de buscar todos los camiones que tenemos dados de alta y podemos editarlos en el momento que se requiera, ¿no? Tenemos los remolques. Este es otro dato que nos pide el complemento. Si el vehículo tiene remolques o tú tienes tus remolques, en este caso dados de alta de manera independiente, bueno, pues aquí los damos de alta, ¿sí? Caja refrigerada o caja abierta, cerrada, seca, X o Y, aquí lo damos de alta y le ponemos el número de placa y lo guardamos, ¿sí? Yo voy a dar de alta todos mis remolques si al momento de que yo traigo el camión y le voy a poner un remolque, bueno, ya al momento tú seleccionas qué remolque lleva. Si no, aquí en la parte donde vienen los camiones, ¿sí? Ya di de alta el camión y le quiero configurar un remolque, ¿sí? Aquí lo pongo y ya lo ligo, ¿sí? Busco los remolques que tengo dados de alta y ya lo configuro para que quede configurado en el camión, para que al momento de que yo traiga a pantalla el camión, también se agregue la parte del remolque. Si no, se puede cambiar también al momento de facturar, se cambia el remolque que lleve en ese momento el vehículo. ¿Ok? Y la parte del esclavezato. Esto de aquí que es importante, en la parte de facturación normal, nosotros ponemos claves de vehículo, claves de productos, ¿sí? O de servicios, que el SAT publicó en algún momento, ¿sí? En la parte de cartaporte también publicó un catálogo de productos. Entonces, es bien importante también dar de alta todas las claves de las mercancías que transportamos, ¿ok? Tú dices, bueno, es que al momento de yo generar la carga del vehículo, pues no sé qué mercancía es. Entonces, sí es importante esto, solicitarlo a los clientes, qué tipo de mercancía es, para que al momento que nosotros vayamos a generar la factura con el complemento, ya tengamos previamente todas las claves dadas de alta, ¿sí? Para que ya al momento de generar el complemento, pues ya nada más seleccione qué clave es de ese vehículo. Entonces, se vuelve un poco tedioso esta parte porque sí es importante conocer la mercancía que estamos transportando y qué clave en el SAT tiene, ¿sí? Nosotros podemos buscar aquí, por ejemplo, si yo le pongo vivos, ¿sí? Hablando de animales vivos, me va a aparecer, perdón, aquí en la captura. Si yo le pongo vivos, ¿sí? Y lo busco, me van a aparecer todos los productos que diga vivos, ¿verdad? Y ya pongo, bueno, ahí estoy transportando a lo mejor, no sé, vivos de granja, bueno, le pongo aquí, lo selecciono, ¿no? Entonces, ya la seleccionamos ahí y lo guardo, ¿sí? Aquí nada más vamos a ir seleccionando, ¿sí? Vamos seleccionando, si son varios, pues seleccionamos varios y lo guardamos para que quede ya
esas claves SAT, al momento de yo generar mi complemento, esas claves ya aparezcan, ¿sí? Ya nada más selecciona, pero previamente tenemos que darlas de alta para que aparezcan al momento de la factura. No sé si tenemos una duda hasta aquí. Yo tengo una duda. En mi sistema de facturable, en catálogos, yo no tengo lo que es carta aporte. ¿Cómo le puedo hacer ahí? Bueno, esa se contrata con nosotros. O sea, esa es una parte. Si no tenemos carta aporte y la tienes y ya la vas a usar o te corresponde en este caso ya usarla en tu sistema, bueno, pues ya nada más se pide con nosotros y se contrata. No pasa nada. Se agrega y a tú mismo. De hecho, va a aparecer así, como aparece aquí, ¿sí? Ajá. Aquí abajito de notas de crédito, aquí se van agregando todos los módulos que tenemos. Digo, a lo mejor hay unos que nada más les aparece facturación, remisiones, nota de crédito y la parte de los catálogos o reportes, ¿no? Entonces, aquí es cartaporte, comercio exterior, anticipos, traslados, ¿sí? Son los modulitos adicionales que se van agregando dependiendo de lo que vaya necesitando el cliente, ¿ok? Entonces, en este caso, si es cartaporte, bueno, pues ya se agrega a tu módulo de facturación. Pues más bien lo que hace el chofer de aquí, el transportista, es traslado de un lugar a otro. O sea, no es más que nada eso, pero si se tiene que hacer la carta aporte con todo lo que me estás especificando ahorita, pues sí necesito tenerlo y estudiarlo, porque sí hay que checarlo cómo lo voy a ver con el cliente y cómo lo voy a ver con el contador. Exactamente, así es. Bueno, muchas gracias. Una pregunta. No, dígame. Si nosotros somos servicios locales, ¿necesitamos un permiso de secretaría? Así es. Aunque seamos servicio local. Aunque sea servicio local. De hecho, sí, porque traíamos un tema con eso y sí lo preguntamos en el SAT, en el tema de los transportistas locales, y mencionó el SAT que sí, que deben de solicitarlo a través de la secretaría, porque sí te pide el permiso de la secretaría para poder continuar con tu factura. Si no lo tenemos, no te lo deja hacer. Ahora sí, la factura tal cual no te permite facturarlos si no lo tenemos. Entonces sí mencionó que sí. De acuerdo, gracias. A usted. ¿Alguien más? Sí, tengo una pregunta. Dígame. ¿Este tipo de carta aporte es para tránsito o es para puro trámite directamente con el SAT? Es para tránsito. Para o sea, en tránsito en carretera. Este formato, si yo lo lleno, yo lo mando al complemento y me mando con la factura electrónica. Así es. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si hay algún error en las placas, en la póliza? O sea, ¿qué pasa si se equivocaron, la placa no era esa, era otra, y se va ese camión para México? ¿Qué pasa ahí? Sí, en este caso, si lo detecta un punto de revisión, porque son puntos de revisiones que va a generar el SAT, ¿no? Exactamente, aleatorios, pues ahí es donde genera el problema, ¿no? Sí, pero hasta cierto punto no es un problema, es un error, o sea, es un error de placa, o sea, se vuelve a hacer y no pasa nada. O genera multas, o qué pasa, es la pregunta. ¿Qué tipo de sanciones se presentan cuando hay un tipo de error en las placas? Sí, específicamente ese tema no lo tengo. No sé si hay un error en el tema de los datos, no sé específicamente qué es lo que llegue a pasar con el SAT, ¿no? Pero porque sí llegan al punto lo que se hace es hasta el punto de revisión. Si infringimos ese detalle, yo creo que más específicamente un contador nos puede ayudar con eso. Entonces, en realidad, este tipo de trámite es electrónico. Eso es lo que para que se pueda generar la factura, tiene que estar la carta aporte llenada con todos estos datos, ¿verdad? Efectivamente. Independientemente si están bien o no, para que luego rebote, tiene que estar exclusivamente el RFC del operador, que son de los principales datos para que el SAT no te permita facturar. De ahí para allá, lo que viene siendo póliza de seguro, placa, nombre del operador, eso no es tanto problema. Eso no, porque eso no lo está validando. Nada más valida los RFCs, los códigos postales, la parte de los municipios, las ciudades, o sea, toda esa parte de los municipios, estados, que son claves, y por ejemplo, este tema de la clave SAT, ¿no? O sea, que esté la información correcta en función a las claves que ellos tienen dados de alta en su catálogo, tanto los claves como de
de todo lo que son municipios así, y la parte del RFC. Es lo que valida. Ya la póliza de seguro, la licencia del operador o el permiso, pues eso ya esa parte, digo, debe contener ciertos caracteres porque es lo único que sí te valida, los caracteres sean correctos o el número de caracteres, pero no si están Pero correctos o no. no es una causante de que no te genere la factura. Efectivamente. O sea, nomás o sea, hay que enfocarnos en el RFC de los operadores, todos los demás datos pues, pueden variar y no hay ningún problema. O sea, se pueden llenar o no se pueden llenar, se podría decir así. Se llenan porque sí los pone como requeridos. Ok. Todo lo Pero pone como esos requeridos, sí. no son causantes de que no se pueda facturar, ¿verdad? Ahora, de los puntos de revisión que tú me estás marcando aquí, estamos hablando de puntos de revisión del SAT, no de la Policía Federal de Caminos o de la Guardia Nacional. Es el SAT, te pide la parte del SAT, te pide que llenemos esa información. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo, por ejemplo, traigo, no sé, traigo climas y por error yo le puse que traigo vacas? Pues ahí ya más es un tema donde los que revisen, o sea, los que revisen que la información esté correcta. Pero eso es en caso de un retén, ¿verdad? Y pues ahí se genera, se hace la corrección y adelante, me imagino. Supongo, y no sé qué tema de trámites adicionales o multas o eso ya es más de revisarse, pero por traer información incorrecta en el camión con el Ahora, la documento que carta lleves. aporte no trae costos de flete, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Sí trae costos de flete? Sí, sí los trae. Ahora, si queremos ser discretos en ese tipo de costos, porque más que todo para el personal de que no se vean esos costos, ¿cómo se manejaría ahí? Ahí en este caso el SAT te los manda en una sola factura. O sea, para el SAT debe de ir así. Tu factura, sí, del flete y va junto con la parte del complemento de cartaporte. Ah, ok. Sí, pero como dices tú, y siempre y cuando haya un retén, ¿verdad? Un chequeo. O sea, debes de Así portar es. esa carta aporte. Así es, debe de llevarla. Sí, sobre todo la debe de llevar. Y para SAT también es importante tenerla para que sea válida esa factura. Pero lo del tema de los IVAs y todo eso debe tener complemento. Ok, entonces, una última pregunta. Para hacer este tipo de complementos, ¿se tiene que hacer un timbrado o nomás es un formato en el facturable? Es timbrado. Tanto traslado como CFDI de ingreso con complemento, los dos llevan el complemento cartaporte, pero uno se llama CFDI traslado y otro es el CFDI de ingreso. Los dos van timbrados. Ahora, suponiendo que no se pueda timbrar ese tipo de factura, ¿tengo que parar la unidad o si el sistema me está presionando para entregar y ya sé que no hay internet, el sistema está muy lento, la página del SAT me lo regresa, como ha pasado ya muchas veces? Así es. ¿Qué pasa ahí? Ahí en este caso, digo, yo al final de cuentas yo diría, no, no sale hasta que no se tenga la factura, ¿verdad? Pero a veces la parte real de las situaciones, de la operación puede ser diferente, exacto. Pero pero sí, digo, a conciencia de que a lo mejor no haya ninguna revisión, exactamente. Sí, porque en realidad los retenes del SAT, no, yo tengo años en transporte y es muy raro que te tocas un retén, no sea que sea, por ejemplo, en las zonas de frontera, ¿sí me entiendes? Así es. Por ejemplo, pues en alguna garita o de ese tipo, pero por ejemplo, acá en la carretera, pues está la... Compañero, ahí disculpe que me meta en su cuestionamiento. Lo que marca la regla es que va más allá de un retén del SAT como tal. La Guardia Nacional, la Policía Federal y las instancias estatales, y esperemos que no las municipales, van a tener la facultad de revisión del documento. ¿Qué quiere decir? No ocupas un retén. Cualquier tránsito el día de mañana o policía estatal que le den ganas, párate, muéstrame tu complemento. No lo traigo. Desde ahí ya empezamos mal. Creo que es el artículo 24 que lo marca así. Perfecto. Muchas gracias, contador. Sí. Ok, por eso, pero aquí, por ejemplo, ese comentario me interesa porque para que la Guardia Nacional, para que la Policía Municipal me pida eso, tiene que venir en el reglamento de tránsito, ya sea municipal o federal. ¿Sí me entiendes? Si no viene, yo con todo el derecho puedo decirle, ¿sabes qué? No me puedes multar, no me puedes infraccionar, no me lo puedes pedir si todavía no está estipulado en el reglamento, ya sea federal o estatal o municipal. Muy bien.
Digo, sí, digo, ya es un tema, ahí es importante la parte de la revisión, yo creo que hasta donde tiene la parte de la injerencia, pero sí, yo creo que de aquí a diciembre, más o menos, si no hay un tema el 15 de septiembre el SAT comentó de algún cambio posible que vaya a publicar, pero de ahí en fuera, digo, hasta ahorita, tal cual como está, pues es un tema de que lo está marcando como obligatorio generarlo, ¿no? Tal cual como se marca. Pero si hay algún cambio, yo creo que a partir del 15 es cuando publican si hay algún cambio. No creo que lo vayan a cambiar tanto, pero para más que nada por temas operativos que puedan llegar a hacer algún cambio en ese sentido. Pero sí, muy bien. En cuestión de la parte de los catálogos, ¿tenemos alguna duda? Digo, quienes ya tienen cartaporte, digo, lo pueden ver en la parte de su sistema. También es importante revisar la parte de los destinos o los orígenes y los destinos. ¿Dónde podemos ver esto? En la parte de los clientes. En el cliente es importante, ¿sí?, al que le vamos a facturar, que por ejemplo, sabes que ese cliente es el que le facturo, pero realmente le entrego a este otro, ¿sí? Pero los orígenes y los destinos deben de estar dados de alta en el cliente que vamos a facturar, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo a este cliente, ¿sí?, yo tengo aquí sus direcciones de origen, las direcciones de entrega. En el caso de que el destinatario sea extranjero, yo lo tengo que llenar aquí, ¿sí? Porque tiene otro tema en cuestión de los países, códigos postales, colonias, estados, todo eso, digo, se generan de manera distinta, así como la parte del RIT, ¿sí? Entonces, solamente cuando nuestros destinatarios son extranjeros, ¿sí? Los que son nacionales se van a llenar aquí. Tengo mis direcciones de origen, ¿sí? Y tengo mis direcciones de entrega. Entonces, aquí doy de alta mi dirección de origen. ¿Cuáles son los datos obligatorios que nos pide el SAT? ¿Sí? Aquí viene la parte de la calle, nos pide el país, el estado, el municipio, el código postal y bueno, y la colonia va implícita, ¿no? Entonces, aquí en referencia nosotros debemos agregar algún dato que ustedes quieran ubicar como parte del origen, ¿no? Sabes que, bueno, es Apodaca, es Guadalupe o X o Y. Algún dato que ustedes le quieran agregar aquí para identificar mejor la parte del origen, ¿sí? O de dónde parte. Entonces, esto es la parte de origen y destino, son bien importantes tenerlas correctas, que alguien me diga, ¿sabes qué? Es que ya las tengo dadas de alta. Es importante volver a revisarlas porque tanto la colonia como, más que nada la colonia, cambia en el complemento los códigos. Entonces, yo recomiendo que vuelvan a abrir sus orígenes y sus destinos y los vuelvan a capturar en el sentido de modificar la información y que esté correcta. Hay quienes a lo mejor nada más escribieron la colonia, entonces es bien importante que la colonia tenga su código. Si no tiene código, la colonia no le va a permitir generar la factura, ¿sí? Entonces, por eso sí es importante y ese es un punto que lo quiero como que resaltar de que sí hay que volver a verificar sus orígenes y sus destinos que ya tengan dados de alta en el sistema. ¿Ok? Una Sí. Si, por ejemplo, mi chofer carga el viernes y su descarga es el lunes, yo puedo hacer el origen del viernes y el destino de la fecha lunes, ¿correcto? Exacto, así es, así es. Ok, gracias. Sí, de hecho, cuando nosotros ya empecemos a ver lo del tema de la carta aporte, igual, digo, ahorita se los pongo como nada más de manera, porque vamos a hacer otra plática para explicar lo del cómo generar el complemento. Digo, yo en esta plática nada más quería ver lo del tema de los catálogos, que es bien importante tenerlos antes de empezar a generar el complemento de carta aporte. Si no tenemos los catálogos correctamente llenos, no vamos a poder generar el complemento, ¿sí?
Pues eso es bien importante y para ir minimizando la parte de los errores que pudieran llegar a ver al momento de generar el timbrado. Hay muchas validaciones, sí hay muchas validaciones y por eso es bien importante tener como que toda la información correcta, ¿sí? Entonces, aquí la parte de los orígenes y la parte de las entregas son bien importantes tenerlas correctas con sus códigos, sus colonias, que funciona como los marca aquí en la parte del sistema. Por ejemplo, si yo le pongo aquí el código postal, ¿sí? En este caso, tengo que ponerle en este caso la ciudad, el país y el estado, ¿sí? México, estado, por ejemplo, lo vamos a poner Nuevo León, ¿sí? Le pongo Apodaca. Y me va a mostrar todos los códigos postales, ¿sí? En función a las colonias. Entonces, aquí es importante seleccionarlos en función al listado que viene aquí, ¿ok? La colonia, ¿sí? Me va a mostrar exclusivamente los de ese código postal. Entonces, yo selecciono la colonia, ¿va? Y a la calle, ya a la calle le podemos poner y ya, si no le ponemos número no pasa nada, pero sí es importante la calle, el país, el estado, el municipio, el código postal y bueno, por ende la colonia y lo agregamos, ¿ok? Si yo le quiero poner una referencia, esto se lo ponemos aquí y es más un tema de identificación del origen para el momento de generar la factura, pues lo tengamos ahí previsto. Sí, y en el caso de los domicilios es lo mismo, de la parte de las direcciones de entrega, ¿sí? Entonces las direcciones de entrega es el mismo caso, le ponemos el país, el estado y el municipio, ¿sí? Ya tenemos que ponerle aquí, es importante ponerle aquí, nos dice ahí que capturemos al menos los primeros 3 dígitos del código postal para que nos muestre el listado, ¿ok? Si lo ponemos directo así no nos va a aparecer. Tenemos que ponerle al menos los 3 primeros para que aparezca el listado de los códigos postales, ¿sí? Lo seleccionamos y aquí ya tenemos la parte de las colonias que corresponden a ese código postal, ¿ok? Entonces, ya teniendo esta información correcta, tanto de lo que son las direcciones de origen y entrega, aquí nada más cabe resaltar que deben estar dados de alta en el cliente al que vamos a facturar, independientemente si es a ese RFC al que vamos a entregar, ¿ok? Entonces, por ejemplo, a lo mejor yo le facturo a asociación, pero le entrego a otras 2 empresas que nada que ver con, o sea, que no tienen que ver con el RFC, entonces, pero como le voy a facturar a él, aquí pongo mis orígenes y le pongo las entregas, ¿ok? Y estos son los que hay que llenar. La parte de los operadores, camiones, remolques y claves SAT. Lo que son propietarios y arrendatarios, eso solo y exclusivamente es si los vehículos con los que vamos a operar no son de nosotros. O sea, yo soy transportista, ¿sí? Y manejo camiones porque yo soy el que voy a hacer la parte del transporte, pero el propietario real del vehículo es otro, ¿sí? Entonces yo tengo que especificar quién es el propietario. Entonces, esa parte es importante revisarla. O si lo estoy, o si lo estoy rentando, ¿no? Entonces, ahí es un tema que tenemos que revisar ya específicamente cuáles son las condiciones en las que estamos utilizando nuestros vehículos. Si vemos la parte de carta aporte, les voy a hacer nada más una pequeña intro del carta aporte. Actualmente no lo pueden ver, pero ese es como se va a ver nuestro cartaporte. Quienes ya manejan cartaporte con nosotros, si lo ven, es algo muy similar a lo que ya manejamos. O sea, es la misma cara del complemento, ¿sí? Pero con información adicional que hay que llenar, ¿ok? Por ejemplo, si yo tengo aquí a esta empresa, que es asociación, si yo intento capturar de la parte de las mercancías, no me va a dejar capturarlo, me va a tener que pedir las ubicaciones, tanto los destinos, ¿sí? Aquí viene lo de la parte de cartaporte, ¿sí? Nos indica que si son transporte internacional o no,
si qué operadores son, cuáles son los camiones, ¿sí? Por ejemplo, si yo le pongo el operador de Ángel, me van a aparecer los camiones que corresponden a Ángel, ¿no? Y si le pongo este otro, me va a aparecer el camión que corresponde a Edgar. Y los remolques igual, ¿sí? O si hay propietarios o si es arrendatario. Entonces, esta información es importante, digo, nada más, como les mencionaba, es importante tener los catálogos previamente dados de alta para que al momento que lleguemos aquí ya nada más seleccionemos la información al momento de generar nuestra factura, ¿sí? Igual va con la parte de los destinos. Aquí indicamos, por ejemplo, aquí me aparece por default la parte de asociación, pero si no es asociación a donde yo voy o de donde voy a recoger o donde voy a destinar, yo tengo que cambiar el RFC de aquí y la razón social, ¿sí? Es importante esa parte, de que si mi destinatario o el origen de donde yo estoy recogiendo la mercancía es distinta al receptor de la factura, yo tengo que cambiar los RFCs y los nombres aquí, ¿ok? Y era lo que mencionaba alguien aquí, por ejemplo, mi origen es el 8 de septiembre, ¿sí? Pero mi destino, aquí viene la fecha y hora, que este es un punto importante también que nos pide el SAT, cuándo recojo y a qué hora recojo, y cuándo entrego y a qué horas entrego, ¿sí? Entonces, toda esta parte se tiene que poner aquí. Ahí es donde vamos a especificar el origen, o sea, de cuándo se recogió la mercancía, y luego tengo que indicar el destino de cuándo llega. Es programado, digo, no es específicamente, pero cuándo llega y a qué horas llega, ¿sí? ¿Con qué distancia? ¿Sí? Y la distancia es entre cada punto de origen y destino. Entonces ahí le ponemos destino, y como ya tenemos dadas de alta los domicilios de los destinos que los dimos de alta en el cliente, aquí nos van a aparecer los destinos y ya nosotros nada más seleccionamos. Por eso es importante tener, como les mencionaba, los catálogos bien alineados para que al momento que nosotros capturamos la información, aquí no haya detalles, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, si yo le pongo el destino, me marca que la distancia es requerida. Entonces, yo tengo que ponerle una distancia, ¿sí? Para que yo pueda continuar. A ver, una duda. Dígame. Yo facturo a X cliente, por ejemplo, no sé, X empresa, pero dentro de esa empresa, mi origen de donde yo saco el material va a otro destino. Yo tengo que tener las direcciones de todos los orígenes y de todos los destinos a donde va el camión. Así es. O aunque se facture a una sola empresa. Efectivamente. Ah, ok, gracias. Sí, por nada. Disculpa, otra pregunta. Tú mencionas ahí que en este catálogo ya debo estar dada de alta tanto el operador con su RFC y las unidades. Sí. Al momento que tú estás explicando aquí este rubro, elegiste unidad tal, está asignada a tal operador, pero no siempre es así. Las unidades cambian de operador. Ahí, ¿cómo se va a hacer? Ahí lo que puedes hacer es de que, por ejemplo, al operador, o más bien a la unidad, le puedes asignar varios operadores. Ah, ok. Entonces, sí. Puedo poner todos los nombres, todas las operadores con todas las unidades. Sí. Para que no haya problemas. Efectivamente. Bueno, otra pregunta. Ejemplo, cuando ya entregó un ejemplo, ya de regreso hay ciertas empresas que nos piden el servicio de devoluciones de la misma carga. Ahí, ¿cómo se va a hacer esa carta aporte de regreso? Que no es flete, no se cobra. Que no es un flete, de cuenta que yo voy a traerme la mercancía otra vez para Monterrey. Por error de una devolución a tarima. En este caso. Porque ya de cuenta que el chofer va con su carta aporte. Sí, porque al final de cuentas no hay una devolución tampoco de flete, o sea, no hay como que un cambio en el costo del flete. De mercancías y puede ser de ciertas piezas. Ya.
Es otra factura, ¿no? Es otra factura, Sí. igual otra carta aporte. Ahora con la Efectivamente, dirección de ella para acá. exactamente. Pero Debería- haz de cuenta que pues el chofer está allá en Sinaloa, pero yo estoy hablando de un flete que no voy a cobrar, que yo voy a regresar a planta aquí de Monterrey. Yo Una digo que esa negociación de parte, mercancía. ok. Digo, habría que ver si a lo mejor tú dices, a lo mejor le hago un centavo o algo así, pero sí tendrías que generar como quiera el complemento a carta aporte por el tema del traslado. Pero el chofer no la va a traer consigo, o sea, de regreso. O sea, él está allá, yo aquí, o sea, yo la voy a generar, pero él no va a traer consigo si hay una inspección, pues él no va a traer la carta aporte y la... O sea, Sí, lo porque que a lo mejor se manda de manera electrónica. Ok. O sea, a lo mejor tú lo puedes mandar de manera electrónica y tú dices, bueno, para que al momento del traslado, tú dices, bueno, a lo mejor, digo, yo es de manera administrativa operacional, no sé si sea la correcta, ¿verdad? Digo, ya es un tema ya de verlo, pero por ejemplo, puedes generar una factura de 1 centavo y dices, ¿sabes qué? Traigo esa mercancía para que lo soporte durante el trayecto y a lo mejor ya en el inter que llega la mercancía, pues a lo mejor se puede, no sé, se genera nota de crédito, se cancela, no sé, para el tema que no le afecta al otro cliente, pero por un tema de que la mercancía venga respaldada en el trayecto. Ok, pues muchas gracias. Esa Sí, era pues la nada. duda. Sí. El operador puede ser posible que no traiga físicamente los complementos y puede traer en su celular pues la imagen. Sí, O sea, digo, ya hay un tema, sí. Digo, habría que revisarlo el tema de los temas electrónicos, pero digo, puede llegar a suceder, o sea, que dices, bueno, le mando, a lo mejor hay un cambio en la factura, pero al menos que traiga la información de que sí está respaldado. Yo tengo una duda. Si, por ejemplo, nosotros le damos servicio a una fábrica que está en Apodaca, nuestro destino es Laredo, Texas, pero son camiones distintos los que se llevan la mercancía hacia Laredo, es decir, tenemos camiones de patio y de carretera. ¿Ahí cómo se va a facturar? ¿Va a tener que ser 2 facturas? Porque un camión traslada, por decir, de Apodaca a Sabinas y de Sabinas a Laredo el otro. Así es, porque es por vehículo. Y al momento de que por ejemplo, mi factura va a salir por el total del flete con 2 cartas, 2 complementos de carta aporte. No, genera la factura bueno, a lo que es ahorita en la parte del sistema te genera una factura con un complemento. Tendríamos que hacer parcialidades del total, por decir, si cobramos Así es. un número, un 1, ¿verdad? 50 centavos hasta un destino y 50 centavos hasta el otro. El otro. Gracias. Sí. A ver, una duda. Al momento de generar el CFDI de ingreso, o sea, la factura por el total del flete, ¿se genera la carta aporte o la orden de traslado? Sí, va en conjunto. O sea, yo genero la factura, por ejemplo, flete tal de tal punto a tal punto, o flete remisión número tal, de la fecha tal, del cliente tal, y al generar el CFDI, a mí me va a generar una carta aporte o una orden de traslado. Así es. De hecho, a ver, déjeme ver si puedo compartir esto. No sé si estamos viendo esta pantalla. A ver. Mira. Por ejemplo, ese es un ejemplo del PDF, ¿sí? Aquí vienen toda la información de lo que corresponde al complemento, ¿ok? Te viene si son transportes internacionales, si sí o no, la distancia que va a recorrer, toda la parte de lo que es el permiso. Aquí vienen todos, el operador y todo. Esta es la información que trae el carta aporte, ¿sí? Aquí también te viene la parte de los orígenes y los destinos. Aquí abajito, esto que está aquí, es la factura, ¿sí? Aquí en la parte de abajo viene la factura, pero todo lo que viene en la parte superior, aquí viene lo que es la descripción de la carta aporte. Aquí te dice las mercancías que estamos transportando,
¿sí? Aquí nos dice cuánta es la cantidad, cuál es el bien transportado, qué contiene, ¿sí? O la descripción del bien, el peso, ¿sí? Y el embalaje y material peligroso. En este caso, si es un material peligroso, bueno, ya lo tenemos que poner que sí, y la parte del embalaje y toda información adicional que lleva ahí, ¿no? Pero al final, esta información, todo esto viene en el PDF. O Y todo sea, se genera al así. momento de generar o la factura o la carta aporte, se generan juntos, vaya. Se genera todo junto, sí. Ah, ok. Nada más tienes que darle la información por ejemplo, a todo lo que dijiste anteriormente, los datos del operador, los datos del camión, la Así es. aseguradora, los permisos, el tipo de permiso que tiene el camión. Sí, y Efectivamente. ahí al momento de generar el CFDI, yo ya ahí me va a generar la carta aporte o la Efectivamente. orden de traslado. Efectivamente, así Nada es. más lo que nosotros tenemos de tener son los orígenes, las distancias y todo eso, o sea, Así no es. es más. Exactamente. Por eso les comentaba, lo más importante es tener los catálogos completitos, ya con la información correcta cargada, para que al momento de que yo genere la factura, yo nada más seleccione, ¿sí? Nada más seleccione el camión, selecciona el operador, seleccione a lo mejor el destino. La parte de las ubicaciones ahí va a ser un poquito diferente, esta parte de aquí, porque si el RFC de los orígenes y los destinatarios son diferentes, entonces sí tengo que cuidar bien esta parte de aquí. El origen y destino en cuestión de domicilios no, porque ya están previamente cargados. Pero el RFC, aquí sí, porque puede variar, porque a lo mejor ni siquiera es un cliente tuyo. Entonces, o sea, que lo tengas dado de alta como cliente, tal cual, puede variar. Que tú dices, bueno, a este le facturo, pero no necesariamente, porque puede ser un servicio de logística, ¿sí? Que sea el broker y que tú digas, bueno, yo le facturo a él, pero él le entrega a diferentes clientes, ¿no? Entonces Así aquí es lo que pasa sí, conmigo, sí. efectivamente. Sí, porque yo le facturo a un solo cliente, pero ese cliente manda a diferentes puntos, ¿verdad? Sí, o sea, el tráiler se mueve a diferentes destinos. Aquí en el área metropolitana, no en carretera, es aquí mismo local, o sea, es local todo lo que hace el movimiento, ¿verdad? Perfecto. Sí, aquí es donde tenemos que poner esto. Por ejemplo, si es el origen, el RFC a lo mejor recoge, no sé, en Escobedo y es una empresa de Escobedo, entonces yo le tengo que poner aquí el RFC y la razón social de la empresa de donde va a recoger, ¿sí? Y le pongo, es el origen, ¿sí? Le pongo cuándo recoge y a qué hora recoge, ¿ok? Y qué domicilio de origen tiene. Entonces yo aquí, ya con esta información, yo lo agrego y ese va a ser mi origen. El destino, es que va a entregar en otra empresa. Bueno, le cambio el RFC y le pongo la empresa donde va a entregar. Por eso también es importante esa información que les tienen que compartir sus clientes, porque necesitan tener los RFCs. La razón social, pues al final de cuentas es un tema nada más para como que completar el RFC, pero el RFC sí lo valida el SAT. O sea, ese también es un punto importante, igual que el RFC de operador y todos los RFCs que hay en los catálogos. El RFC también lo valida, lo valida. Si no está correcto el RFC de aquí, no va a dejar timbrar la factura. Sí, que yo digo, bueno, le voy a poner un RFC X. No, o sea, sí lo valida. No te va a dejar. Exactamente, y lo rechaza. Ok, pero por ejemplo, como yo te digo, por ejemplo, yo llevo material de, no sé, de un rollo de acero, ¿sí? X rollo de acero lo llevo de Ternium Pesquería a Ternium Universidad, ¿sí? Y yo no le facturo a Ternium, le facturo a otra empresa, ¿sí? Ahí es lo mismo. Sí, o sea, en este caso, por ejemplo, tú dices, bueno, o sea, ¿le facturas a Ternium? ¿Me comentabas? Por ejemplo, no, sí. No, es un ejemplo. O por ejemplo, okay. yo le facturo a Ternium, ¿sí? Pero Ternium me manda por ejemplo, a otra empresa en Ciénega de Flores, ¿sí? Sí. Sí, pero yo le facturo directamente a Ternium.
Todos los fletes se los facturo directamente a Ternium, no facturo a más nadie. Así es. O sea, el destino y el origen es lo mismo. Ahí en el caso, por ejemplo, si tú le facturas a Ternium, ¿verdad? Pero el origen es otro RFC completamente distinto a Ternium, hay que ponerlo. Ah, ok, ya. ¿Sí? O sea, yo como quiera tengo que poner el RFC del origen y del destino. Efectivamente. Si es Ternium, no se pone. ¿Sí me explico? O sea, si el origen Sí. es... Si el origen es la misma empresa, pues no se pone. Exacto. O sea, en este caso el origen, sabes que el origen es Ternium y el destino es Ternium. Bueno, pues esa parte se deja. Igual el sistema te lo pone por default, ¿no? Pero si cambia, o sea, no es Ternium, es otro, entonces aquí sí hay que cambiar esa información. ¿De dónde voy a recoger? ¿De qué empresa voy a recoger? ¿Y a qué otra empresa voy a ir a dejar la mercancía? ¿No? Entonces, en la mercancía. Exacto. Ahí sí tenemos que poner cuidado en esa parte de los RFCs. Aquí se pueden incluir varios destinos, varios orígenes, o sea, no necesariamente es uno a uno. O sea, tú dices, con un solo camión hago 10, no sé, recolecciones y entrego 10, ¿no? Entonces, aquí tú tienes que poner en el origen 1, con la distancia tanto, con la fecha tanto, voy a recoger tanto, ¿no? Entonces, así esa parte sí lo podemos ir describiendo. Pueden ser varios orígenes, pueden ser varios destinos con un solo vehículo. Sí, Okay. que tenga varias vueltas, esa gracias. parte sí se puede hacer, sí. Ok, muchas gracias. Sí. Un comentario nada más. Dígame, contador. De qué sucedía si el comprobante no se emitía con los datos correctos. ¿Qué autoridades podrían revisar? Mira, ahorita estamos checando las preguntas frecuentes del SAT. En realidad, es cualquier autoridad que tenga competencia puede revisártelo. ¿Qué tan bien coordinados vayan a estar? Sabrá Dios, eso es como te toque, ¿verdad? Pero que le vayan a entender al CFDI, a los requisitos, no sabemos. La primera consecuencia de no llenar los datos correctamente es que el comprobante se vuelve no deducible. O sea, si tú estás llenando los datos de la carta aporte o del CFDI, el complemento con datos imprecisos, la primera consecuencia es la no deducción del gasto. Y la segunda consecuencia, si se contempla una multa, puedes pedir un comprobante que no reúne requisitos fiscales que puede ir de 17,000 a 93,000 pesos. En el caso de pequeños contribuyentes o del RIF, de 1,490 a 2,960 pesos. Aparte, si hay reincidencia, igual que a los demás establecimientos, como cualquier otro negocio, pueden cerrar la línea de transporte de 3 a 15 días. Esas son las facultades que tiene la autoridad por expedir un CFDI que no reúna los requisitos fiscales. O sea, repito, la primera es que para tu cliente sería no deducible. La segunda es una multa para quien lo emite que va de 17 a 93,000 pesos. Y aparte si hay reincidencia, el cierre del establecimiento de 3 a 15 días. Y cualquier autoridad te lo puede revisar. Cualquier autoridad que tenga facultades, vaya. Obviamente sabemos qué tan bien coordinados van a estar, qué tan bien capacitados, pero de que es un riesgo traerlo mal llenado, claro que es un riesgo. Gracias. Gracias. Una pregunta. Dígame. Yo ya tengo tiempo de estar utilizando la carta aporte y últimamente algunos clientes ya me están pidiendo el CFDI desde antes de que el camión salga, que se los mande vía electrónica a ellos. Entonces, como para mí los precios no son o sea, no yo tengo un precio ya de facturación desde el inicio. ¿Por qué? Por gastos de casetas, por gastos de demoras o algún otro gasto extra que se incurra. Entonces, yo pregunté al contador y él me comentó, puedes ponerla por $1. Y luego ya después le digo, entonces después yo la puedo cancelar y generar ya con el precio normal. Y yo así lo he estado haciendo estos últimos días. Yo no sé si por ejemplo, ahí si el costo
que yo pongo en el CFDI no es el que yo estoy facturando al cliente, entonces ahí yo voy a tener algún problema o si se puede hacer de esa manera. No sé si hay algún contador que nos pueda resolver esa situación. Digo, porque el tema de origen te dice, bueno, va facturado el flete y sobre todo por un tema de deducibilidad, ¿no? En el tema de la factura y que debe ir con los complementos. Ese es el sentido de la factura con el complemento. No sé si sea el tema que después generes una factura por todo acumulada, ¿no? Con todos los destinos y orígenes, porque el concepto de deducibilidad de la factura es generarlo el CFDI con tu valor del flete junto con el complemento. Entonces sí es importante a lo mejor revisar que en un futuro no te vaya a generar un detalle eso. Pero entonces ahí yo puedo poner un costo inicial y después hacer otra factura por gastos que surgieron durante el proceso Exacto. del flete. Sí, digo, sí. Así es. Ok, gracias. Buenos días. Sí. Al comentario anterior, de verdad no se recomienda cancelar facturas. Digo, es decisión de cada empresa, pero como recomendación, no es bueno porque el SAT sí está observando todos los movimientos. De hecho, es una de las, bueno, digamos que es una de las, bueno, de los requisitos que está teniendo el SAT para estos cambios. Por eso es que ahora el complemento va ligado a la factura para no tener ese tipo de hechos que normalmente hacíamos. Ok, muy bien. Gracias por el comentario. Otra pregunta. Esto que comentan es muy común. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en cada ruta pues varían los costos y muchas veces el costo no está definido. Por ejemplo, uno de los casos es las maniobras de descarga. Tú llegas a algún lugar y pues la maniobra de descarga lo cobran los macheteros dependiendo en el estado o, por ejemplo, en la empresa que se encuentren. Y si yo timbré, por ejemplo, un flete, no sé, a 1,000 pesos y al llegar allá pues no son 1,000, son ahora 1,100, pues ahí voy a tener que cancelar y volver a generar y esto pues va a generar muchas cancelaciones. ¿Hay algún tipo de forma que se pueda evitar este tipo o sea, que se pueda timbrar al momento de estar ya con el costo final para evitar cancelaciones? En el sentido estricto, yo lo veo que no. O sea, por un tema de que la factura debe ir acompañada con el complemento. Es que ahí está la partida. O sea, por ejemplo, si nos vamos con el sentido de lo que es el complemento, o en este caso el CFDI de ingreso con el complemento, es al inicio del traslado, no después del traslado. Entonces, si nos vamos de que lo puedo hacer después, pues no, o sea, lo haces de un inicio. A lo mejor puede haber un tema de que a lo mejor una nota de crédito o una refacturación o una situación de esas para que ajuste a lo mejor el saldo de la factura, pero no que se emita después. Digo, porque si no pierde todo sentido el que esté pidiendo el SAT de la carta aporte con o sea, en este caso el CFDI de ingreso con el complemento carta aporte, ¿no? Sí, o sea, en realidad la carta aporte es para darle, se podría decir, legalidad a la ruta del transporte. Así es. Entonces, si yo lo hago y cuando ya llegué, pues hasta cierto punto, pues no se le dio esa legalidad, es lo que estás diciendo. Exactamente. Independientemente si puede ser 24 horas, o sea, porque en realidad son rutas cortas. Puedes decir, oye, pues lo mando de aquí a Laredo, y pues el Laredo se va a tardar 4 horas, pues lo timbro ahorita que llegue, ¿o no? ¿Verdad? Puede ser. Pero digo, caemos en el sentido de que, como lo mencionaba alguien más, cualquier persona o cualquier autoridad te puede tomar una revisión y si el vehículo no lo trae. Sí, pero aquí hasta se puede manejar en el sentido de que te la mando virtualmente, ¿no? O sea, la mando o sea, esto aquí ya tendríamos que checar más que todo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Exactamente, sí. O sea, qué reglamentos se van a llevar y también el SAT, porque va a haber como que la parte en conjunto. Si lo acepta en su momento. Sí, porque por ejemplo la Secretaría maneja lo que vienen siendo verificaciones físico-mecánicas y de humos. Así es. Y pues en realidad muchas veces trae una calcamonía, pero si no traes el certificado, tú se lo puedes mandar, trayendo la calcamonía, tú lo puedes mandar el certificado vía digital
o vía fotografía y pues ya no hay ningún problema, ¿verdad? Efectivamente, de hecho, este es un tema importante. Por ejemplo, a lo que yo vi en la parte del SAT te dice, bueno, yo SAT te pido el complemento carta aporte porque así lo llaman por toda la información que trae, pero, o sea, lo que te pide la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es completamente aparte. O sea, si ellos te piden cierta información, pues al final esa se tiene que seguir generando, ¿no? Esto solo y exclusivamente aplica para deducibilidad de facturas y lo que se está pidiendo el SAT para tener en tu factura cuando son transportes, en este caso transporte federal o aéreo, marítimo o férreo, ¿no? Al final de cuentas aplica para todos. Pero si ya lo que pida la Secretaría de Comunicaciones en cuestión de los documentos que regularmente pedía, ese es un punto y aparte. En mi opinión, la carta aporte, bueno, ya va a ir agregada a la factura y debe ser desde el momento en que sale en este caso el camión con la mercancía para que vaya amparada la mercancía desde que sale de la planta. Efectivamente, Obviamente, también las pueden, sí. Las revisiones de seguridad, bueno, van incluidas ahí, ¿verdad? Exacto. Y la cancelación, pues no es recomendable. Aquí sería agregar una nota de cargo. Exacto. Si hay algún cobro que no está incluido en la factura. Así es. Así sí, porque es. por general el cliente, pues cuando es un servicio, el cliente te pide que sea una sola factura. O sea, si es un flete con una maniobra de ese destino, él te pide, ¿sabes qué? Mándame una sola factura con la maniobra y con las autopistas y con lo que se haya generado en ese flete. No sé si el cliente acepte, ¿sabes qué? Pues mándame una factura con el flete, mándame otra factura con la maniobra de descarga y mándame otra factura con la maniobra de carga. Exactamente. Sí, Para yo mí creo sí que es ahí un va, problema eso. sí, claro. Digo, yo creo que va a haber más un tema yo creo que de revisar la parte operativa y administrativa, sobre todo también en lo que se tienen que alinear todo eso. O sea, por eso yo creo que se vino la parte del tiempo adicional que está dando o que se solicitó al SAT por esta misma situación, porque muchos se afectan en la parte administrativa y aparte, sobre todo en la parte operativa. Entonces, sí hay muchos cambios. Sí, es que es un cambio que vamos a ver porque, por ejemplo, yo no veo al chofer, a mí él me manda las remisiones y yo no sé de qué empresa vino y cargó o cuál fue el destino, ¿verdad? O sea, Entiendo. ni cuál, de qué origen viene, ni cuál es el destinatario, hasta que no llega a mis manos la remisión, ¿sí? Exacto. Ahí pues iba a ser un cambio porque yo voy a tener que estar en contacto con él o él conmigo, ¿sabes qué, Carmen? Yo voy a recoger a cierto punto y voy a entregar a cierto punto para que me hagas la factura, por Así es. ejemplo. Y él me va a tener que decir, ¿sabes qué? Pues el flete es de tanto, del importe del flete, ¿sí? Porque pues yo ya tengo los importes, ¿verdad? Pero al momento de eso, pues se nos va a hacer un poquito complicado porque pues él no está impuesto a decirme, ¿sabes qué, Carmen? Salí del origen tal y voy al destino tal, para que hagas la factura y me mandes la carta aporte por vía WhatsApp o no sé cómo se lo vamos a poder enviar. Exacto. Sí, sí va a haber un tema y sí cambia completamente toda la parte operativa por esa situación tal cual como lo comentas. Hay quienes ni siquiera tienen el contacto ni con la parte de los operadores y bueno, y ahora sí va a haber el tema de más generar una red de comunicación entre ellos mismos y la parte administrativa, ¿no? Porque sí, nos va a cansar un punto, a lo mejor un punto de conflicto en que ellos no están acostumbrados a decir, no, pues te informo que salí de este origen y voy a este destino, hazme la factura y mándamela, ¿sí? Exacto. Y ya después se la mandas al cliente. Y sobre todo con los tiempos, horas y cosas así. Digo que son programadas, ¿no? Pero al final tú dices, oye, tú me dices, sales a las 10, llegas no sé, a las 2, 3 de la mañana, pero bueno, ese es el horario que me diste. Si llega o no llega en ese horario, pues también ya porque genera. va a haber muchos puntos que ver y que tratar, porque pues es que sí es un poquito complicado. Sí, las distancias. Las distancias y todo eso, sí se va a hacer un poquito complicado. Y sobre todo que a veces
como por ejemplo al chofer de aquí de nosotros, lo detienen, lo detienen un día, por ejemplo, y yo cobro por ese tiempo perdido. Sí, Exacto, yo por la cobro estadía, se llama la estadía. por la estadía, sí, exactamente, por la estadía, Ujú. yo cobro un cierto porcentaje, ¿verdad? Ahí cómo se va a manejar, cómo le vamos a hacer para manejarlo, ¿verdad? Así es. Sí, digo, ahí habría que analizar toda esa parte, sí, sobre todo lo que comentaba alguien, ¿no? Todos los costos adicionales que se puedan llegar a generar después de haber generado la factura. Exactamente, ¿cómo los voy a cobrar? ¿Cómo voy a hacer otra factura, sí, por una estadía que tuvo mi tráiler en la empresa? Ya. O la voy a hacer aparte, o cómo se va a manejar. Eso también lo tendría que ver con el cliente. ¿Sí? Ajá, así es. Exacto. Sí, ese es un tema, sí es importante revisarlo y sobre todo en el caso bueno, ante el SAT, que sí está válido y que no es válido y cómo debemos generar todos los costos adicionales. Porque tú dices, a lo mejor genero una factura normal, sin carta aporte y con todos los gastos adicionales que se generaron, pero ¿es válido ante el SAT o no es válido? Yo creo que esa parte sí es importante como que revisarlo y que no vaya a generar un tema después. El plazo el plazo que dio el SAT, me supongo que va a corregir todos esos puntos, ¿no? Exacto, debe ser un poco más detallado. Y Sí. todo, o sea, ya cuando vuelva el 15 de septiembre comentaste, creo que va a volver a publicar los cambios. Considero que él ya debió de haber visto, por los empresarios que levantaron la voz y todo eso, tengo entendido que ya debió de haber analizado esos detalles. Exacto, de hecho hubo una junta a mediados de agosto y a finales de agosto, sobre todo con esto cuando se dio lo del tema de la ampliación del tiempo para revisar toda la parte, o sea, más que nada todos los problemas operativos y administrativos que genera, o sea, para ustedes. Entonces, a partir del 15, lo que estaba revisando es que el 15 al parecer va a emitir un comunicado con la parte de los cambios, de acuerdo a lo que se arregló en esas juntas, ¿verdad? Entonces, yo creo que a partir de ahí nosotros podemos analizar en qué se queda como que centrado el SAT y a lo mejor las modificaciones o los movimientos o las excepciones que va a poder hacer el SAT en cuestión operativa. Entonces, lo que yo entendí o lo que yo vi es que después del 15 el SAT iba a publicar eso. Entonces, pues estaremos en espera de la información pues sí, más que nada la información o la publicación del SAT, porque ahorita el SAT no hay un comunicado oficial tal cual de que pospone las fechas, ¿no? Sí, todavía no está solamente publicado. era como hacer Sí. aclaraciones. Exactamente, entonces Y pues ahorita ya tema personal de cada transportista o cada empresa conforme lo que vaya Sí. publicando, pues tomarlo en cuenta. efectivamente, entonces ya nada más estamos en espera de las comentarios del SAT, de la publicación y que haga oficial el tema del aplazamiento de la fecha y con todas sus consideraciones adicionales, Claro. ¿no? O sea, y ya con eso, pues yo creo que ya con eso arrancamos. Por eso es importante, el tema, por eso no quería ver la parte del complemento en el llenado, digo, quienes ya lo necesiten hacer, pues igual se dirigen hacia nosotros y lo vamos viendo particularmente, ¿no? Porque no está liberado al 100%. Entonces, porque sí es importante, hoy quiero recalcar ese punto, es bien importante el llenado de los catálogos, ¿sí? Que estén correctos, que tengamos la información completa para que al momento que nosotros emitamos el complemento minimicemos el problema de los errores, porque es mucha información y es mucha validación. Esa es una realidad. Tratamos de comprimirlo a lo menos posible de todo lo que nos marca el SAT, pero o sea que algunas validaciones las hacemos nosotros, algunos campos los quitamos nosotros, porque sí pide de que si lleva esto, se quita esto. Entonces, nosotros tratamos en la información de que ustedes van llenando, nosotros vamos omitiendo esos campos para que no se reflejen en el XML, ¿no? Que tal cual es lo que pide el SAT.
Por eso es importante que sus catálogos estén completamente llenos o correctos o revisados para que al momento que lleguemos al complemento de generar la carta aporte, minimicemos todo el tema de errores. Entonces, es lo único que al final ahorita solicitamos nosotros como parte de Facturable. Vamos a trabajar sobre eso, pero quien ya se los estén exigiendo, porque hay empresas que ya lo están exigiendo en el tema de decir, yo necesito el complemento de carta aporte, pues ya lo vemos particularmente. Digo, ahí viene, en el correo que les mandé viene mi WhatsApp, me pueden escribir por medio de ahí, sabes que yo sí lo necesito, entonces lo vamos viendo y vamos viendo lo del tema de cómo hacerlo de manera, ya hacer el complemento, ¿no? Ya posteriormente haremos un curso masivo, pero ya ahorita, si hay algún, no lo quiero hacer porque si llega a haber un cambio en el SAT, pues vamos a tener que hacer alguna modificación en el momento del complemento, ¿no? Entonces, pero si lo vamos a hacer ahorita tal cual está usable, o sea, si se factura, si no lo valida, está de acuerdo a lo que marca el SAT y se puede hacer, pero no lo queremos liberar hasta que el SAT no vaya a generar si hay un cambio, pues tendremos que hacerlo nuevamente, ¿no? De acuerdo, gracias. Sí, por nada. Entonces, digo, hasta aquí, si tienen alguna duda, yo creo que ya nos llevamos más tiempo del requerido, casi nos llevamos 2 horas, ¿alguna duda hasta aquí? Como quiera, digo, ya estoy al pendiente, tienen mi WhatsApp en el correo que se mandó donde viene la parte de la invitación, ese es el WhatsApp, ahí me pueden escribir para alguna duda en función a la parte del sistema, y si necesitan activarlo, bueno, pues ya vemos particularmente quién necesite hacerlo, y lo vamos viendo. No sé si algo más que les pueda ayudar. O sea, aquí, por ejemplo, otra última pregunta, lo que me llamó la atención es el tabulador de las multas, que ese es un punto muy importante porque pues es una afectación patrimonial directamente a la empresa. Efectivamente. Entonces, por ejemplo, si por ejemplo hay un error en el llenado, como una persona comentó por ahí, y ¿sabes qué? Pues yo fui a Zacatecas, en vez de ponerle 500 kilómetros, pues eran 600, pues ya ese error, pues hasta como yo lo quise entender, pues ya genera una multa, dependiendo desde 1,700 hasta 93,000 pesos, ¿verdad? Es lo que entendí. Sí, habría que ver las excepciones en la parte de lo que marca las multas. Igual, voy a revisarlo con alguno de los contadores que nos ayuden, qué casos aplican, ¿no? Porque, por ejemplo, también puede decir, ¿sabes qué? Es que yo dije que llegaba a las 10 y llegó a las 2 de la mañana, por ejemplo, ¿no? 10 de la noche. Y tú dices, bueno, pero ahí a lo mejor se descompuso el camión o pasó alguna situación así, y tú dices, pues no es motivo de multa. Pero el tema, yo creo que va más en particular en el sentido de la mercancía que estamos trasladando y de los destinos a donde estamos yendo, ¿sí? Yo creo, y a quién se lo estamos entregando, facturando. O sea, yo creo que va más por ahí. Yo creo que no va con el tanto del tiempo ni distancias, ni fechas, ni horas, sino más bien es qué mercancía traemos, y a quién se lo vamos a entregar. RFCs, o sea, más que todo con RFCs de empresas y personas, ¿verdad? Exacto, y la mercancía que estás transportando, que sea real. Exactamente. Entonces, yo creo que va más por ahí, pero al final, pues, tenemos que revisar como que todos los puntos, porque va a decir, no, sí, a lo mejor hay un margen de 10 horas, o sea, no sé. Entonces, al final tenemos que ver eso, todos los puntos, que el SAT puede hacer válida una multa. Sí, porque eso sí es importante. Exacto. En los destinatarios, por ejemplo, si mi destinatario o mi destinatario en Laredo, Texas, ¿tengo que ponerle la empresa en Estados Unidos que la va a recibir o solamente va a quedar como Laredo, Texas? Tengo que poner... Sí, de hecho, mira, aquí te pide en la parte de las ubicaciones el RFC, y si en determinado momento el cliente es extranjero, aquí le tienes que poner el RIT. Sí, aquí te lo pide. Muy bien, eso era todo. Gracias. Sí, por nada. En ese mismo caso, pero si él no es mi cliente, nada más voy a entregar ahí. También igual. Es igual. Haz de cuenta que no necesariamente al cliente que le vas a facturar es al que le vas a entregar, pero el SAT necesita saber, ok, le facturas a Juan, pero le voy a entregar a Pedro. Entonces, al final de cuentas, yo necesito aquí saber quién es Pedro, con su RFC y todo. Ok. Sí. Comentario de las multas, Lorena. Dígame, señor.
Definitivamente dependes de la buena voluntad de la autoridad que te toque. O sea, Sí, también. si ahorita inclusive si te van y te revisan un establecimiento, la expedición de comprobantes, si tienen mal el código postal, es causa de que no reúne requisitos fiscales. Exacto. Y si no quiere abusar por eso, te cierra el establecimiento, te multa al menos. Y si reincides, te puede cerrar de 3 a 15 días. La verdad, pues yo consideraría, por ejemplo, aquí, mientras más requisitos entramos a que te pida las disposiciones fiscales como obligatorios, pues más errores podemos cometer. Y si cometemos un error, estamos a la decisión de la autoridad que te toque, que te revise, si te lo observa y si te lo hace válido o no te lo hace válido. Pero de que por poner un dato equivocado y que te lo puedan comprobar y te pueden multar de esa manera, sí procedería. Okay. No hagan es otra cosa, porque difícilmente creo yo que en la práctica se vaya a dar que por cosas tan pequeñas, pero si es la autoridad fiscal y que son los que le van a entender más a esto la que te revise, sí corres más riesgo de que por un detalle pequeño te quieran invalidar el comprobante. Perfecto. Gracias, contador. No sé si alguien más tiene alguna duda. Dígame. Por ejemplo, la mayoría de mis clientes son extranjeros. Entonces, ¿a ellos no se va a utilizar el RFC? ¿Solamente el RIT? No, se usa el RFC, el que es el general, o sea, el que es el XXX. Exacto. Ese. Voy a ocupar ese RFC más aparte el RIT. Efectivamente. Sí, es para indicar que es extranjero, entonces sí tenemos que poner eso. Gracias. Sí. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces, en este caso, digo, yo doy por terminada la parte de la sesión. Es importante nada más volver a recalcarlo el tema de los catálogos. Quienes ya tienen la parte de cartaporte, bueno, ahí ya les deben aparecer sus catálogos y es importante, y recalco, actualizarlos. Si tienen alguna duda, pues ahí está el chat en la parte de facturable, tenemos el correo de soporte o tienen mi WhatsApp también. Entonces, para poder tratar de sacar la información lo más pronto posible, a quienes ya se lo están exigiendo la parte del complemento, bueno, pues ya se comunican también con nosotros para poderles activar esa parte del complemento, porque sí es importante tener esa situación de la activación. No va a aparecer así. Tenemos que hacer también un cambio en la parte de los PAC, porque no todos los PAC están timbrando la parte del complemento. Entonces, por eso es importante revisar quiénes van a generar el complemento nuevo. Entonces, bueno, quedo a sus órdenes y cualquier cosa estamos al pendiente. Sí, una dígame. última pregunta. ¿No habría la posibilidad, bueno, obviamente que el SAT lo permita en sus reglas que nuevamente vaya sacando, que el complemento de pago se genere, o sea, en dos páginas, al hacer el CFDI salga en una página lo que es el ingreso y en otra página la carta aporte, sí, en este caso la carta aporte, para darle al operador solamente lo que corresponde al origen destino de mercancía, o ya por regla general el SAT lo maneja que tiene que ir en la misma página. O sea, el archivo del XML pues entiende que sí, ¿verdad? Se va a leer junto, pero en el PDF habría la posibilidad. Habría que revisarlo, digo, porque el XML sale completo, ¿eh? El XML sí te dice el SAT, aquí me pones la factura, porque es la primera parte de lo que va la factura, y la parte del complemento, el XML sale completo. Lo Más del que tema todo, de separarlo, lo revisamos, lo del tema y de los sería PDFs. cuestión de revisarlo porque obviamente muchos de los transportistas, pues es una de las inconformidades de cómo le voy a dar a mi chofer ahorita toda la información. Y no, a lo mejor no porque sepa cuánto ingreso también vas a tener, sino cuánto valor ya también traes tú en carretera, que también pues da lugar a otras cosas ya en inseguridad. Entiendo, o sea, claro. todo va ligado, ¿verdad? Ahorita estamos hablando más de lo fiscal, del ingreso,
pero pues va Exacto. ligado también a que si fulanito de tal de federales y todo lo Sí, demás, que ¿verdad? detecten el ingreso por la parte del flete. Exacto. Entonces, eso lo reviso, me quedo con el punto, igual lo reviso lo del tema de la separación de los PDFs, porque digo, eso a lo mejor se puede hacer en automático en el momento que generamos la factura. En una parte me genera la factura del flete y en otra me genera la parte de los complementos. Digo, porque el XML sale completito. Sí, el XML Ya, se va a leer completo, solamente que sí, el PDF se pudiera separar, sí, digo, siempre que el SAT en sus reglas lo permita, y ya le efectivamente. daríamos al operador lo que es la carta aporte con todos los datos que se solicita, y lo que viene siendo los datos del ingreso, pues ya se queda uno administrativo interno y ya lo maneja directo con la empresa. Ya los Exacto. cargos que se hagan fuera del ingreso, pues sería una carta cargo, digo, un ingreso de cargo. Una nota de cargo, sí, exacto. Para cobrar el exceso, en dado caso se requiera. Efectivamente. Bueno, entonces me quedo con ese punto, lo del tema de la separación de PDFs. Revisamos si ante SAT no hay ningún problema y si es así, pues yo tampoco le veo problema en el tema de separarlo y entiendo el punto, pero ya nada más con que sea válido y lo hacemos. Sí, yo también estoy a favor de lo que acaba de comentar. Teo, yo como transportista, o sea, para mí es no tanto de los operadores, o sea, ahorita el tema de carretera. En general, sí, o sea, claro. está dando ya un costo, o sea, literal, estás dándole todas las armas para que pase algo. Entonces, Así es. a mí como transportista, yo al operador, nada más, como comenté ahorita, si lo hacen separado, pues yo nada más le doy su carta aporte al operador para que justifique su traslado. El XML en realidad es para mi empresa, no es para el operador. Sí, y para el SAT en determinado momento, ahí está la información completa y estoy cumpliendo con la regla, ¿no? Ya lo No, del y en dado PDF, caso sí. se requiera presentarlo, pues se lo mandas exactamente ese viaje por el motivo en el que te lo solicitaron. O sea, lo paró el FCT y ocupa ese documento, se lo mandas, pero nada más de ese viaje. Si no, a mí, pero más que nada por seguridad, o sea, si estás diciendo, oye, llevo un X cantidad, llevo un viaje de 15 pesos, pues sí, pero si a la persona le interesa, pues ya de ahí ya vas, haz de cuenta que me entregaste solo. Entonces, Entiendo. sí pueden darle prioridad a eso. La verdad, a mí como transportista, se los agradecería demasiado. Ya. Sí, claro, lo investigamos y lo analizamos. Digo, por parte del sistema no debe de haber problema de hacer eso, pero digo, nada más con que el SAT al final de cuentas no genere o no les genere a ustedes un problema el hecho de la separación, pues al final de cuentas lo hacemos Sí, y porque así. sabemos que la finalidad de esto pues es llevar, digamos, una secuencia de a dónde fuiste, qué llevaste y el ingreso, porque muchas veces se presta que hiciste un viaje, diste una carta aporte, lo cobraste en efectivo, no lo declaraste, rompes tu carta aporte y pues el SAT ya no supo qué hiciste, ni qué vendiste, ni qué cobraste. Y pues todo esto nos está alineando a declarar todos los ingresos. Entonces, por eso están haciendo, creo yo, todo esto, alineándonos un poco. Entonces, bueno, no estamos en desacuerdo en declararlo, pero pues sí, a lo mejor en no dar toda la información. Sí, no llevarlo contigo a todos lados. Bueno, quedamos sí, claro que sí, estamos al pendiente. Muy bien. ¿Alguien más alguna otra duda? Y ya si no, damos por terminada la sesión. Y agradezco mucho su tiempo. Digo, nos llevamos casi 2 horas, pero al final agradezco el tiempo de conectarse con nosotros. Esperemos que hayamos resuelto algunas de las dudas que ya traían. Quienes tienen carta aporte, pues apóyennos con esa parte de los catálogos. Con eso, digo, nos vamos a liberar de muchos detalles al momento de facturar. Y ya quien necesite puntualmente el tema de generar esto de la carta aporte, bueno, ya se pueden comunicar directamente y lo vamos viendo. Como quiera, posteriormente vamos a hacer ya, si no hay un cambio del SAT que venga, que cambia la factura, pues programamos un siguiente curso para indicar todos los pormenores de cómo generar una carta o el complemento de carta aporte, porque sí son varios elementos que hay que considerar. Entonces, sí lleva material peligroso, no lo lleva, qué campos se llenan, qué no campos se llenan, entonces todavía hay información, pero eso ya lo veremos después. Entonces, muchas gracias y pues me despido. Que tengan excelente día. Gracias, bye. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.